Bueno, uno de los buenos propósitos que podemos comenzar este año, creo yo, es regresar a nuestros devocionales, regresar a nuestros altares particulares y familiares. Yo no sé cuántos este año ya iniciaron con el buen plan de leer la Biblia en un año. Ojalá usted haya iniciado, y si no, yo le invito a que se proponga y se esfuerce para comenzar este año con una lectura. Hay muchos planes de lectura que usted puede encontrar en el internet. Yo estoy tomando uno que es la Biblia, leyéndola de una manera cronológica, en donde los libros son más o menos reacomodados de tal forma al tiempo, y en un año pues se tiene el plan de poderlo terminar. Entonces hagan ese esfuerzo de poderlo hacer. Regresen a sus devocionales familiares, procuren en lo más posible estar enseñando a sus hijos, sobre todo todo lo que tenga que ver con el conocimiento de Dios a los hijos. Esta mañana quiero iniciar este primer domingo, que es un domingo para mí especial, porque ya comenzar un domingo, comenzar este año, pues ya es un milagro, y debe ser una bendición por poder iniciar. Al terminar la plática, yo quiero que tengamos un tiempo de oración y de gratitud al Señor, de poder bendecir nuestras vidas, la vida de nuestras familias, de nuestros hijos, y comenzar lo mejor que se pueda. Les decía que empecé a leer el devocional, pero no era tanto por decir el devocional, sino por lo que leí. Y bueno, ya ven que muchos se empieza con Génesis, y bueno, si es cronológico, obviamente comienza con Génesis, y vemos que Dios hace la lumbrera mayor, la lumbrera menor, y lo hace con el fin y el propósito de que hubiera estaciones, ¿verdad? Y todo tiene que ver con los ciclos del año. Y siempre que yo veo Génesis y veo los ciclos para el hombre, Dios lo diseñó, porque es muy importante los ciclos. Los ciclos nos dan ideas de tiempos, de periodos, pero muy en especial de inicios o de términos. A veces necesitamos ciclos en donde sintamos que algo se tiene que terminar, sobre todo cuando no nos fue bien, cuando no estamos bien y necesitamos comenzar bien. Los ciclos tienen que ver con eso. Los ciclos son oportunidades de reprogramarnos, de checar nuestra vida y de poder reiniciar en esos ciclos, reiniciar bien. Por eso, cuando se termina un año y comenzamos un año, entonces, bueno, no sé cómo nos haya ido a algunos el año pasado en su salud, en sus finanzas, pero sobre todo en nuestra vida espiritual. Si no estuvo bien, entonces este año, eso es un ciclo, es una oportunidad para comenzar bien. Entonces, el tema que yo traigo esta mañana le he titulado ¿Cómo crecer espiritualmente? Una parte muy importante para el creyente es su crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es algo básico para la vida de un creyente.
puedo decir que no hay nada más trágico en la vida de una persona que cree en Dios que esté estancado. Un cristiano que no está madurando, que no está creciendo, que el año pasado no creció y que iniciemos este año sin estar pensando en que tenemos que crecer, que tenemos que cambiar, que tenemos que madurar. Entonces es grave no crecer, es grave continuar igual, terminar un ciclo, terminar un año y realmente no estar pensando en nada de nuestra relación con Dios. Porque eso sí, somos muy buenos para pensar en una tele nueva, en un mueble nuevo, en un celular nuevo, ¿sí o no? Eso sí, hacemos todo el esfuerzo para tener la mejor tecnología, pero casi nada en las cuestiones espirituales, nada de inversión, ningún esfuerzo cuando se trata de las cosas de Dios, ¿no? Tenemos dinero para comprarnos una computadora, pero no tenemos dinero para cumplir con nuestras nuestras promesas. Y eso nos dice que a veces las prioridades, nuestro crecimiento, nuestra vida espiritual, a veces no está enfocada en la vida espiritual. Entonces, el crecimiento espiritual, sobre todo cuando lo referimos a una cuestión física, por ejemplo, si un niño no está creciendo, si un niño no se está desarrollando, entonces inmediatamente sabemos que algo no está bien. Cuando un niño no se está desarrollando, obviamente esa es una alarma que nos está diciendo que hay algo que no está sano, hay algo que no está correcto. No es normal. Entonces eso nos preocupa, ¿verdad? Nos prende el foquito rojo. Quiero leer 2 de Pedro en el capítulo 3, versículo 18. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, donde nos dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro nos exhorta en crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Este tema no lo vamos a terminar este domingo, lo terminaremos el domingo que viene, pero permítame ahorita al principio compartirles algunos conceptos que nos van a ayudar a desarrollar el tema. Quiero establecer algunos conceptos muy importantes para entender a qué nos referimos cuando hablamos de la importancia del crecimiento espiritual y cómo es que nosotros podemos crecer, qué necesitamos crecer en este año, en aquellas cosas que necesitamos ser diligentes, ponerle atención para que nuestra vida pueda desarrollarse. Pero antes de poder establecer cómo crecer, quiero compartir algunos principios, algunos conceptos que nos van a ayudar a definir lo que es el crecimiento o lo que no es el crecimiento espiritual. ¿Está bien? Padre, esta mañana te doy gracias. Te pido que tú nos ayudes, Padre, a entender, Señor, este principio de crecimiento. Y que cada uno de nosotros, Señor, tengamos en mente, Padre, que necesitamos crecer, necesitamos desarrollarnos, Señor. Que este año, Señor, nuestra vida espiritual sea una vida en la cual estemos creciendo. Que no nos estanquemos. Que nuestra vida espiritual, Señor, no caiga en una depresión, Señor. No permitas, Señor, que inclusive aunque hayamos tenido un buen año el año pasado, sea igual, Señor. Este año tenemos que esforzarnos
tenemos que echarle muchas ganas para crecer, para desarrollarnos, Señor. Y que a final de cuentas, Señor, entender el crecimiento, entender el desarrollo espiritual, Señor, tiene que ver con tu gloria, Señor. Y esto nos debe hacer entender, Señor, que de ninguna manera, Señor, es correcto estancarnos. Porque si nos estancamos, Señor, entonces no vivimos para honrarte y para darte gloria, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a entender este concepto, Padre. Entonces déjenme darles algunos puntos, algunos conceptos que nos van a ayudar a entender nuestro crecimiento y el desarrollo de este tema. En primer lugar, número uno, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con nuestra posición en Cristo. Déjenme explicar esto. Cuando usted nace de nuevo, usted está puesto en el cuerpo de Cristo. Usted nace, inmediatamente usted pertenece al cuerpo de Cristo. Legalmente se constituye como hijo de Dios. Entonces, nuestra posición en Cristo no es un proceso. Ya lo hemos enseñado anteriormente. Ser un hijo de Dios no es un proceso que pasa el tiempo, pasan los años, y entonces entre más tiempo pasemos estudiando al Señor, entonces llegamos a ser parte de la iglesia. No, eso o sucede o no sucede, o nos convertimos en hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Y entonces estamos hablando de algo que ocurre cuando nacemos de nuevo, y inmediatamente que nacemos de nuevo, entonces somos bendecidos en los lugares celestiales, automáticamente. No tenemos que hacer nada. No hay un proceso de tiempo. Entonces este es un proceso maravilloso que sucede en un instante. La Biblia dice: si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Estamos completos en una manera posicional. Hay que entender esto, en una manera posicional. No hacemos nada para ser hijos de Dios. En un momento sucede. Entonces, cuando nos entregamos al Señor, inmediatamente recibe usted toda bendición en los lugares celestiales y estamos completos en Él. Hay muchas maneras de entender nuestra posición en Cristo. La Biblia lo habla, el Nuevo Testamento habla esa posición que tenemos una vez que nos convertimos, y no hemos hecho nada. No hemos crecido, no hemos orado. Somos personas que a lo mejor desconocemos las Escrituras, pero una vez que nosotros nos arrepentimos, tenemos un fe para salvación, en un instante somos colocados en el cuerpo del Señor, y es algo instantáneo. Pero eso, nuestra posición en Cristo, no tiene nada que ver con nuestro crecimiento, porque es algo que sucede inmediatamente. Entonces, el crecimiento espiritual no es una cuestión de su posición en Cristo. No tiene nada que ver con eso. Número 2. En segundo lugar, el crecimiento espiritual no es una condicionante para obtener el favor o el amor de Dios. Este es un tema muy importante. Entonces, número 2, el crecimiento espiritual no es una condicionante, no es una condición para obtener el favor de Dios o el amor de Dios. Dios nos ama sin importar lo que hacemos. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque Dios nos amó cuando vivíamos en nuestros pecados. ¿Qué hicimos de bueno para que Dios nos amara? Nada. ¿Cuál era nuestro crecimiento espiritual para que Dios nos amara? Al contrario, no teníamos de crecimiento.
Éramos personas que estábamos lejos de Dios. No amábamos a Dios. Más sin embargo, cuando Dios decide morir por su vida, Dios decide morir cuando usted estaba viviendo sus delitos y sus pecados. Y en ese momento, cuando usted estaba deleitándose en sus pecados, Dios decide amarlo. Entonces Él nos ama desde que estábamos muertos en nuestros pecados. Gracias. Entonces podemos decir que Dios nos ama de una manera finita. No hay límite en Dios. No hay calificaciones en nuestra vida. Dios no nos califica para entonces Él podernos amar. Esto es muy importante porque Rosy mencionaba hace rato sobre la importancia de entender la salvación, la importancia de entender que somos salvos por la gracia de Dios y que nos mantenemos en la salvación precisamente por estos principios. ¿Por qué Dios nos ama? ¿Porque crecemos? ¿Porque hacemos buenas obras? ¿Porque nos portamos bien? Antes de que usted amara a Dios, Dios le amaba a usted y decidió llamarlo, rescatarlo, morir por su vida, aun cuando no valíamos ni un cacahuate. Entonces, ahora que nos convertimos y ahora que, creo yo, amamos a Dios, deseamos servir a Dios, eso no cambia a Dios. Dios continúa amándonos. Obviamente se complace en que nosotros tengamos un corazón transformado, un corazón para servirle, para amarle a Él. Pero su amor de Dios no está condicionado a lo que estamos haciendo. Quiere decir que si usted no creció el año pasado, eso no significa que Dios hoy le ame menos. Dios continúa amándolo. Pero hay algo muy importante que hay que entender en aquellos que son hijos de Dios y que no están creciendo. Como todo buen padre, Dios va a hacer algo para que usted crezca. Y a veces los métodos que Dios usa, la manera en que Dios nos disciplina, a veces nos gusta. Pero Dios no se va a quedar con brazos pesados, esperando a ver a qué hora usted va a reaccionar. Eso no sucede. Eso es una fantasía, una falacia en el pensamiento de muchos cristianos. Dios interviene, obviamente. El Espíritu Santo interviene en nuestras vidas. Pero lo que hay que dejar claro es que Dios nos ama no porque crezcamos, sino que antes de crecer, antes de amarlo, Él ya nos amaba. Entonces no crecemos o no tratamos de que nuestra vida espiritual se pueda desarrollar para tener el favor de Dios o tener el amor de Dios, porque el amor de Dios lo tenemos incondicionalmente. Entonces, crecer espiritualmente no es un tema de ganarse más el amor de Dios. ¿Por qué este año necesitamos crecer? Usted no debe pensar, es que es la manera en que Dios nos va a amar más. No. Porque a pesar de que usted tal vez no está creciendo y está en desobediencia, déjeme decirle que Dios continúa amando su vida. En tercer lugar, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con el tiempo. Por ejemplo, hay gente que ha sido salva por un largo periodo de tiempo y ha crecido muy poco. Y hay gente que ha sido salva por un breve periodo de tiempo y ha crecido mucho.
Ahora, no negamos que el tiempo llegue a ser un factor importante para el crecimiento de una persona. Obviamente el tiempo es importante, pero no es el tiempo en sí mismo lo importante, sino lo importante es el compromiso con los principios de crecimiento que hace la diferencia. El compromiso que usted tenga con esos principios que nos van a hacer crecer, nos van a hacer desarrollar y nos van a hacer más parecer a la imagen de Cristo, pero no creer que es el tiempo el que nos hace madurar, o porque una persona tenga 10, 15 años, 30 años, debamos de creer que es una persona que ha crecido mucho, que se ha desarrollado mucho. Pues pueden pasar muchos años y la gente no madurar y no crecer. ¿Y por qué la gente no crece? Porque más con el tiempo, más que el factor de tiempo, tiene que ver con un compromiso. Y este año yo le estoy invitando, por eso es la enseñanza de este primer domingo, a que seamos personas que tengamos un compromiso con aquellos áreas que nos van a hacer crecer en nuestra vida espiritual. Pero no debemos de presumir que tenemos 20 o 25 años en el Señor y que a lo mejor en esos 20 o 25 años ha leído 3 o 4 veces la Biblia. Eso no significa nada si usted no ha estado comprometido con estos principios de crecimiento que nos van a hacer crecer. Entonces no es el tiempo. En cuarto lugar, el crecimiento espiritual no es un tema solamente de conocimiento. Relacionamos crecimiento espiritual con conocimiento, pero en realidad no es un tema de conocimiento. Porque es muy común poder clasificar a una persona como maduro porque conoce mucho de la Biblia, ¿sí o no? ¿Quién es maduro? Es alguien que sabe mucho, alguien que conoce. Una persona que tiene tiempo tal vez leyendo la Biblia, tiene bastante conocimiento, pero madurez espiritual en realidad no es ese el punto. Madurez es lo que usted hace con lo que conoce. El conocimiento llega a ser muy provechoso cuando usted lo lleva a la práctica. Si ese conocimiento que usted tiene lo hace una persona más piadosa, una persona más cercana a Dios. ¿De qué sirve saber la Biblia? ¿De qué sirve tener conocimiento y no usarlo en nuestra vida? Entonces, madurez no es lo que usted hace. Madurez es lo que usted hace con lo que conoce. Cuando usted aprovecha el conocimiento y lo lleva a la práctica. De hecho, la Biblia nos dice que el conocimiento trae una tendencia a envanecer. Y cuando una persona tiene esa tendencia a envanecerse, porque dice que sabe mucho, entonces lo que sucede es que su crecimiento espiritual es inmediatamente retrasado, porque presume que sabe mucho. Porque se sabe la Biblia, se saben los versículos. Es una persona que a lo mejor ha tenido mucha experiencia en las Escrituras. Pero si es una persona que se envanece con lo que sabe, entonces en vez de crecer, entonces su crecimiento es atrasado. Entonces solo cuando estos hechos nos conforman a la imagen de Cristo, nuestro conocimiento se relaciona con nuestro crecimiento. Si no somos conformados con ese conocimiento, no hay crecimiento. Si usted sabe más cada día y no es conformado a la imagen de Cristo, no hay madurez.
Entonces, ¿cómo sabemos que una persona está creciendo espiritualmente? Porque sabe mucho, porque cita los versículos bíblicos, porque tiene conocimiento de la doctrina. No. Sabemos que una persona sabe mucho porque es una persona que ese conocimiento lo aplica a su vida y transforma su carácter, lo hace una persona a la imagen de Cristo, lo hace una persona más piadosa. Y por último, debemos considerar que el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con nuestra actividad religiosa o con el ministerio, por llamarlo de una manera. Esto quiere decir que si alguien ha estado involucrado en algún ministerio y tiene mucha iniciativa, esto no significa que son personas maduras. Por ejemplo, los fariseos eran personas muy activas, pero muy alejados de la verdad. Eran personas que tenían mucho conocimiento, personas que hacían mucho, que supuestamente hacían buenas obras, diezmaban hasta de lo que no tenían que diezmar, pero estaban lejos de la verdad. Entonces esto es muy importante porque esto es algo a veces muy engañoso, sobre todo para las personas que sirven en la iglesia. Entonces el estar ocupado dentro de la iglesia, eso no lo califica para la salvación. El que alguien esté involucrado en la iglesia, eso no significa que sea una persona salva. Y si no es una persona salva, entonces mucho menos lo califica para madurar. Porque nadie que no ha nacido de nuevo no puede madurar espiritualmente. Entonces, el hecho de que una persona sea activa, esté involucrada en algún ministerio, sea fiel en la iglesia, no significa madurez espiritual. Quiero definir entonces qué es el crecimiento espiritual. ¿Qué es el crecimiento espiritual? Bueno, hay muchas maneras de poder describir lo que es el crecimiento espiritual. Obviamente no es una fórmula o un secreto inteligente que pueda aplicarse a la vida fácilmente. Pero permítanme darles una definición muy simple de lo que es crecimiento espiritual. Usted podrá tener otra, está muy bien, pero yo le quiero dar esta muy sencilla. Crecimiento espiritual es hacer que mis acciones encajen con mi posición en Cristo. Mis acciones deben encajar con mi posición en Cristo. ¿Cuál es mi posición en Cristo? Que fue el primer punto. Somos hijos de Dios. ¿Qué hacemos para ser hijos de Dios? Solamente creer, arrepentirnos de nuestros pecados. Ser hijos de Dios no es un proceso de madurez. Obtener la salvación no es un proceso de madurez. O somos salvos o no somos salvos. Entonces tenemos una posición en Cristo, somos bendecidos en las regiones celestiales. No hacemos nada para obtener salvación. Dios nos bendice sin tener crecimiento espiritual. Pero entonces, ¿cómo definimos crecimiento espiritual? Bueno, que nuestras acciones sean congruentes con esa posición que tenemos, que encajen con esa posición que tenemos en el Señor. Mi posición en Cristo, entonces, como dice la Biblia, es perfecta. Es perfecta. Estoy completo en Él. Tengo todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es lo que dice las Escrituras. Entonces, ahora lo que debo hacer es progresar en mi vida práctica para vivir a un nivel de mi posición en Cristo. Entonces, la realidad de mi vida práctica a veces no es congruente con esa posición en Cristo. Entonces, ¿de qué se trata la madurez? De que
entonces mi vida práctica sea igual a mi posición en Cristo. Porque esa posición, acuérdense, es una posición solamente legal. Es una posición que hemos obtenido bajo la gracia. Somos salvos bajo la justicia de Cristo, no bajo mi justicia. Dios tiene que trabajar en mi justicia porque no soy perfecto. Entonces la madurez espiritual tiene que ver con esa justicia propia que se debe ajustar a esa posición que obtengo sin hacer nada y que soy puesto en los lugares celestiales con Cristo. Soy juntamente puesto a un lado con Cristo, como dice Efesios, y no tengo que hacer nada. Entonces lo que debo hacer ahora es progresar en mi vida práctica para vivir a ese nivel de mi posición que yo tengo en Cristo. Y cuando alguien, como también decía Rosita, cuando alguien nace de nuevo, entendemos que hay una diferencia entre mi vida real y mi posición. Y entendemos que tenemos que trabajar, que tenemos que madurar, que tenemos que crecer, porque nuestra vida deja mucho que desear y no estamos conformes. Porque todavía no nos asemejamos al Señor, estamos muy lejos. Y un verdadero cristiano quiere crecer y quiere madurar. Y creo yo que quiero hablar por último esta mañana de un punto muy importante, porque solamente estoy poniendo las bases para que podamos entender cómo es que necesitamos crecer. Pero creo que un punto muy importante de nuestro crecimiento tiene que ver y está directamente relacionado con la gloria de Dios. Con la gloria de Dios. Dice 2 de Pedro, en el capítulo 3, versículo 18. 2 de Pedro 3, 18. Más bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice: a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El crecimiento y nuestra madurez nos llevan a vivir para la gloria de Dios. ¿Por qué deseamos crecer? ¿Por qué la Biblia nos enseña y nos dice una otra vez que necesitamos crecer? No nos dice para sentirnos orgullosos, para sentir que somos más que los demás, compararnos con la gente que no crece, con la gente inmadura. Nos invita a crecer la Biblia, a poder desarrollarnos, porque entre más crecemos, entre más maduramos, entonces más preparados, más listos, más entendemos que vivimos para darle gloria a Dios. Vivimos para darle gloria a Dios. Entonces, entre más maduramos, más entendemos lo que significa darle gloria a Dios. Y obviamente no queremos ofrecerle a Dios algo que no exalte o que no le agrade. Queremos vivir este año, cada día, cada semana, cada mes, pensando en lo que sí le agrada a Dios. Y no perder el tiempo en nada que sabemos que no glorifica a Dios. Que no nos vamos a meter, no vamos a planear nuestra vida este año y no vamos a perder nuestro tiempo en algo que sabemos que no trae gloria a Dios. Entonces, es algo muy importante. Tenemos que mantener en nuestra mente toda nuestra vida, todo este año, que el tema más importante de todo el universo es la gloria de Dios. Crecemos para entender que vivimos para darle gloria a Dios. Entre más crecemos, más le damos gloria a Dios. No tiene nada que ver con un envanecimiento, no tiene nada que ver con un nivel para podernos comparar con los demás, sentirnos orgullosos. Crecemos
porque en la medida en que crecemos estamos preparados, listos, entendemos que vivimos para darle gloria a Dios. Como dicen algunos, darle gloria a Dios es el sine qua non. Es una frase que se utiliza. El sine qua non significa que si algo no pasa o si algo no sucede, entonces algo no se va a cumplir. Si no maduramos y no entendemos que el madurar trae gloria a Dios, no estamos trayendo gloria a Dios. Si usted es una persona que está estancada, que es una persona que se rehúsa a crecer, que ni siquiera está pensando en las cosas espirituales, no sucederá que usted trae más gloria a Dios. Usted no está trayendo gloria a Dios. Por eso glorificar a Dios es el sine qua non, es el punto más elevado, es el ápice de la revelación de Dios. Vivimos para darle gloria a Dios. El concepto de glorificar a Dios es la razón por la cual vivimos y existimos. Si este año decimos, Señor, permíteme vivir el 2020 un año más, pero ¿para qué? ¿Para qué? Si no es para glorificar a Dios, entonces no entendemos nuestra madurez. El catecismo puritano del siglo XVII decía así. Aquellos que han leído el catecismo que tenemos aquí, el catecismo que tenemos aquí es por medio de preguntas. Sobre todo los maestros que han usado casi todos los catecismos, la mayoría es a través de preguntas. Bueno, esta no es la excepción. Este catecismo del siglo XVII decía así: ¿cuál es el fin primordial del hombre? En forma de pregunta, ¿cuál es el fin primordial del hombre? La respuesta: el fin primordial del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Ese es el fin primordial del hombre: glorificar a Dios, traerle gloria a Dios, darle gloria a Dios. Todo el universo fue creado para darle gloria a Dios. Todos. Dice los salmos que la creación está ahí para darle gloria a Dios. Las estrellas, las constelaciones están ahí y cuentan de la gloria de Dios. Los animales están ahí y glorifican a Dios. Los ángeles, cuando fueron hechos para glorificar a Dios. Todo el universo, todo lo que Dios creó fue con el fin de glorificar a Dios, de traerle gloria a Dios. Es por ello que la Biblia nos exhorta una y otra vez a darle gloria a Dios. Entonces, cuando vivimos para la gloria de Dios, nos colocamos en el proceso de la madurez espiritual. Entonces, este es un punto muy importante. Cuando usted se coloca y define su vida que la va a vivir para la gloria de Dios, entonces usted está en una posición de proceso de madurez espiritual. Porque usted entiende que su crecimiento y su desarrollo, todo lo que usted obtenga este año, en su devocional, en su crecimiento, cada vez que venga los domingos, usted está creciendo, usted está madurando para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. Entonces, conforme glorificamos a Dios, comenzamos a crecer. Alguien que no glorifica a Dios no crece, no madura. Porque ya definimos, bueno, entonces alguien que conoce la Biblia no es maduro, no. Alguien que está sirviendo y aún está involucrado en un ministerio, eso no significa que es maduro. Si no vive para la gloria de Dios, no está madurando, no está creciendo. Pero si es una persona que tiene años viniéndole, no, pues la madurez no tiene nada que ver con el tiempo. Tiene que ver con el tiempo. Cuando nos colocamos en posición de glorificar a Dios, nos ponemos en crecimiento espiritual.
Dice 2 de Corintios, con esto termino, 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vuelvo a leer. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando miramos a cara descubierta, hablando de que se nos ha quitado ese velo a través de las Escrituras. Cuando miramos las Escrituras, cuando leemos las Escrituras, cuando leemos nuestro devocional, por eso decía al principio la importancia de nuestro devocional, de ser confrontados todos los días con la palabra de Dios. Porque cada vez que somos confrontados con la palabra de Dios, de alguna manera estamos siendo confrontados con la gloria de Dios. Lo estamos viendo cara a cara. Y poderlo ver cara a cara también tiene que ver con que el velo nos es quitado, tenemos luz, podemos leer, podemos tener nuestro devocional, podemos venir los domingos y recibir esa luz, ese entendimiento. Y cuando recibimos ese entendimiento y esa luz, entonces estamos siendo confrontados cara a cara como un espejo, la gloria del Señor. Y cuando nos enfocamos en la gloria del Señor, cuando somos confrontados con la gloria del Señor, cuando entendemos que vivimos para la gloria del Señor, ¿qué sucede? Recuerdo este versículo, somos transformados. Eso significa madurez. Hay crecimiento espiritual en nuestras vidas. Podemos crecer, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y obviamente el Espíritu Santo es un factor muy importante en nuestro crecimiento espiritual, porque no es una cuestión solamente de nosotros. Acuérdense bien, interviene Dios, interviene el Espíritu Santo. Tú no quieres intervenir, no importa, interviene el Espíritu Santo. Te resistes a crecer, no importa, interviene Dios. Y Dios tiene muchas maneras de hacernos crecer, porque al final de cuentas, cuando podemos mirar y podemos entender y somos confrontados con la gloria del Señor, es cuando viene el crecimiento en nuestra vida. Cuando tú estás lejos de la gloria de Dios, cuando tú no tienes ni idea de la gloria de Dios, ni quieres la gloria de Dios, no tienes crecimiento. Estás en total rebelión. Es una persona que no quieres crecer. Estás perdida en las cosas materiales, en las cosas temporales. Este año tiene que ser un año en donde podamos ser transformados todos los días por la gloria del Señor. Y hay cosas muy sencillas, y ya dije una, nuestro devocional. Comencemos bien con nuestro devocional, no fallemos con nuestro devocional, no fallemos con nuestra relación con Dios. Próximo domingo vamos a terminar este tema, desarrollarlo para que entonces estemos listos y estemos siendo transformados para poder crecer y poder madurar. Póngase de pie, por favor.